La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Siempre es un privilegio, hermanos, poder abrir la palabra del Señor y meditar en ella. Yo quisiera que leyéramos los versículos de Hebreos capítulo 12. Vamos a leer del versículo 18 al versículo 24. Hay algo muy lindo que podemos encontrar ahí. Dice la palabra del Señor: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Quiero hablarles en esta tarde, hermanos, con el mismo tema que dice el versículo 22. Os habéis acercado al monte de Sión. Os habéis acercado al monte de Sión. La carta a los hebreos no se sabe a ciencia cierta por quién fue escrita. Unos dicen por Pablo, otros dicen Bernabé, otros creen que fue escrita por Apolos. No se sabe a ciencia cierta quién fue. Personalmente creo que fue por Pablo. Pero él empieza a hablarle a quienes va dirigida la carta que lleva su nombre, a los hebreos. Por eso es que en esta carta, hermosa carta, encontramos mucho acerca del Antiguo Testamento y lo que tenemos en los primeros 5 libros de la Biblia. Se habla acerca del sumo sacerdote, se habla acerca del tabernáculo, se habla acerca de la ley dada al pueblo de Israel. Y aquí tenemos una comparación que el escritor menciona acerca de 2 lugares, 2 montes. Primero, habla acerca del monte que se podía palpar y hay una descripción acerca de él. Y después habla de un monte que él le llama el monte de Sión. Está hablando en términos figurativos lo que esto representaba. Y esto es lo que yo deseo, hermanos, que veamos en esta tarde. Os habéis acercado todos nosotros al monte de Sión. Primeramente debemos explicar, hermanos, y estudiar lo que es el monte Sinaí, que es la descripción que el escritor da en los primeros 3 versículos que nosotros hemos leído. Si ustedes se recuerdan, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos llegaron a un monte llamado el monte Sinaí. Este lugar que hoy en día se encuentra en el país de Egipto, así como se encontraba en ese entonces, en este lugar Dios se manifestó al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios de que Dios llamaba a Moisés arriba al monte con propósitos. Él le quería dar la ley, él le quería dar todos los reglamentos que el pueblo se iba a regir bajo ellos. Pero había algo muy interesante. El pueblo verdaderamente se quedaba al margen de ese monte. Ellos no llegaban arriba del monte. Ellos solamente observaban debajo del monte hacia arriba. Ellos podían ver cómo se manifestaba la gloria de Dios en ese monte, en la cúspide, en la cumbre del monte. Dice la palabra del Señor que descendía una nube. Y lo que ellos podían ver era que era una nube espesa, llena de fuego. También dice la palabra de que cuando Dios hablaba a Moisés, el pueblo de Israel estaba espantado, porque escuchaban una voz tan estridente, era como una bocina, como una trompeta tan fuerte, que ellos le decían: mejor, Moisés, que Dios solamente te hable a ti,
Porque nosotros tenemos tanto temor, no podemos escuchar acerca de todo esto. También dice la palabra que había mucha oscuridad y tinieblas en ese lugar. Cuando Dios bajaba ahí y Moisés subía al monte, él pasaba ahí 40 días, 40 noches pasó ahí cuando Dios le dio la ley. Y dice la palabra que el pueblo de Dios estaba bajo el monte, en el campamento, únicamente observando hacia arriba. Y ellos tenían temor reverente hacia lo que estaba ocurriendo ahí. Ellos lo único que podían ver era eso. Ellos podían ver hacia arriba. Ellos tenían ya un grado de miedo hacia Dios, lo que Él se manifestaba. Pero es de esta forma en la cual Dios se dio a conocer al pueblo de Israel por medio de las leyes, por medio de cuando Él hablaba con Moisés y Moisés les transmitía la información al pueblo. Pero aquí en el versículo 18, Él está hablando a todos los que estamos acá y a quienes específicamente Él escribió esta carta. Y Él está diciendo, miren, ustedes no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscura y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompetas, del cual Moisés también decía, estoy espantado y temblando de lo que yo escuchaba en ese monte. Él les dice, ustedes no se han acercado a ese monte. Por lo tanto, en segundo lugar, ¿a qué monte entonces les dice que ellos se han acercado? Ya vamos a ver lo que esto significa. Él primeramente les dice, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. El segundo rey de Israel, llamado David, cuando por medio de Josué Dios obró en este hombre y entraron a la tierra de Canaán. Después de Josué hubieron muchos años que transcurrieron hasta el momento de David. Pero David fue el enviado por Dios para conquistar la parte de territorio, aún actualmente en Israel, que es lo que hoy conocemos como Jerusalén. En esa porción de tierra habitaba un pueblo llamado los Jebuseos, los de Jebús. Y cuando David los conquistó y los sacó de ahí, él le llamó a esa ciudad Jerusalén. Cuando David conquista esto, Dios tenía un plan hermoso por medio de la conquista de esta ciudad. Y no solamente un plan físico, terrenal, sino un plan eterno. Y eso es lo que representa el monte de Sión. El monte de Sión es la verdad eterna de Cristo Jesús para toda la humanidad. Entonces, cuando David conquista esta porción de tierra, dice la palabra del Señor de que ahí se ubicó el primer templo donde Dios hizo habitación en medio del pueblo de Israel. Eso quiere decir de que ahí Dios era su morada. Esa es la comparación, el monte Sinaí y el monte de Sión. ¿Por qué monte? Jerusalén aún actualmente es una ciudad elevada en la altura de Israel. Por eso cuando ustedes dicen leen la palabra del Señor y dice, y el Señor Jesús subió a Jerusalén, es porque una ciudad que está en alto. Lo que el escritor está comparando aquí es el monte de Sinaí y el monte de Sión, que era Jerusalén. No nos está comparando de una forma física, terrenal, aunque usa esa figura, sino que está comparando lo que cada una de ellas representa. Por lo tanto, ahora, hermanos, deseo que pasemos y vayamos a la carta de Gálatas. Ahí tenemos la representación de esto. Deseo que me sigan ahí con sus ojos y con su atención, porque yo sé que es algo muy hermoso lo que la palabra nos dice. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 21, aquí vamos a ver lo que representa esto. Hermanos, lo que esto representa es la religión en contra de la libertad. La religión en contra de la libertad. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 21. El apóstol Pablo, escribiendo a esta iglesia, les dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley?
Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Por qué Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual? Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Vamos al versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Vamos a llegar hasta ahí. ¿Qué vemos ahí? El apóstol Pablo usó esta enseñanza del Antiguo Testamento, esto que ocurrió allá, para dar esta alegoría que menciona ahí, esta enseñanza. Abraham, hermanos, Dios le dio una promesa a este hombre llamado Abraham. La promesa de él es que iba a levantar un pueblo de él, grande, fuerte, que no lo podía contar ni con dice la palabra, las estrellas del cielo y con la arena del mar. Iba a ser y dice de que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero Abraham trató de ayudar a Dios. Porque Abraham llegó a los 100 años y él no tenía ni un hijo. Y él empezó a pensar, bueno, Dios, tú me diste una promesa, pero yo ya llegué a los 100 años. Sara, mi esposa, también ya es una mujer de muchos años. Ya su matriz ya no puede dar a luz. Y cuando él empieza a ver eso, Sara, para tratar de ayudarle, le dijo, mira, Abraham, ¿qué te parece si te juntas con mi sierva? Y Abraham, muy obedientemente a su esposa, se juntó con la sierva de él, llamada Agar. Agar le concedió un hijo a Abraham, llamado Ismael. Pero Ismael no era el hijo de la promesa. Por lo tanto, después de esto, Dios hizo el milagro en Sara, abrió su matriz, ella pudo procrear y ellos tuvieron un hijo llamado Isaac. ¿Qué era? Isaac justamente era el hijo de la promesa, de la descendencia que Dios levantó. Entonces aquí el apóstol Pablo hace una comparación. Agar representa el monte Sinaí, dice la palabra del Señor ahí. O sea, es el hijo de la esclava, no es libre. Representan esto, los dos pactos, y Agar representa el antiguo pacto. Por eso dice el versículo 25, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Y en el versículo 24 dice de que lo que proviene del monte Sinaí, esto es los hijos de esclavitud. Tratemos de comprender qué quiere dar a entender el apóstol Pablo. Porque por el otro lado dice Sara, lo que todos nosotros somos hijos, lo que quiere dar a entender es el monte de Sión, la Jerusalén de allá arriba, de la cual todos somos hijos, somos verdaderamente libres y somos hijos de la promesa. Y eso es lo lindo y lo interesante. Esto es lo central acerca de lo que quiere dar a comprender él. Primeramente, esta mujer, su herencia, él lo compara con el Sinaí, o sea, la esclavitud de la ley. La esclavitud de todo lo que en el Antiguo Testamento ocurrió bajo la ley. ¿Por qué? Dice la palabra ahí mismo en Gálatas, antes en el capítulo 3, dice que maldito es aquel que está bajo la ley. Y aquel que está bajo la ley tiene que cumplir toda la ley en su exactitud. Pero dice la palabra, gloria a Dios por Cristo, que Él llevó la maldición del pecado y de la ley en sí mismo. ¿Para qué? Para producir hijos de la promesa. Entonces, esta enseñanza alegórica que menciona el apóstol Pablo, él dice, bueno, Agar
Esta mujer en la carne, los hijos de la esclava producen hijos de esclavitud. Mas Sara, Isaac, ¿cuál era el hijo de la promesa? Ellos son los verdaderamente libres. Y en el versículo 29, siempre en Gálatas capítulo 4, dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Qué quiere dar a comprender todo esto para nosotros hoy en día? Verdaderamente existen dos tipos de personas: aquellos que son libres del pecado y aquellos que están muertos en el pecado. La palabra del Señor así nos dice claramente: aquellos que tienen vida eterna o aquellos que no la tienen. Dice la palabra en la primera carta de Juan: el que no tiene el Hijo no tiene la vida, y el que tiene al Hijo ya tiene la vida eterna. Entonces, de acuerdo a la palabra del Señor, Él no hace distinción de razas, de estratos sociales, de color de piel, nada. Verdaderamente lo que Dios ve es dos cosas: aquellos que tienen vida eterna y aquellos que están en condenación eterna, aquellos libres del pecado y aquellos muertos en el pecado. Pero aparte de esta diferencia, lo que el apóstol Pablo quería dar a comprender era la diferencia entre la libertad y la religiosidad. Y eso es lo que representa estos dos montes. El monte Sinaí únicamente engendra hijos de esclavitud, mas el monte de Sión, dice la palabra del Señor, son los hijos de la promesa, la Jerusalén celestial. Esto es totalmente antiguo, hermanos. Yo quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 dice lo siguiente en el versículo 8, hablando acerca de Abraham: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aquí tenemos unos datos muy importantes acerca de Abraham. Primeramente, él salió donde él moraba, en Ur de los Caldeos. Él salió por medio de la fe a una tierra que él no conocía. Implicación para nosotros al venir a Cristo, lo único que tenemos es una promesa. La promesa de que Cristo pagó por nosotros y nos ha ido a preparar vida eterna y una morada para cada uno de nosotros. ¿Alguno de ustedes ha estado ahí? No, ninguno de nosotros. Por lo tanto, es una promesa. Abraham, de igual forma, por la fe creyó a Dios, y él salió de donde él estaba y se encaminó hacia ese lugar. Nosotros de igual forma, por la fe en Cristo Jesús y en que Él resucitó, sabemos que somos declarados inocentes delante de Dios, o sea, justificados. Ya no hay culpabilidad en nuestra contra por medio de Cristo Jesús, y verdaderamente hemos sido reconciliados para con Dios para vida eterna. Otro detalle de la vida de Abraham es que dice la palabra de que él moró en tiendas en la tierra prometida. Cuando él llegó a la tierra prometida, ¿qué significa de que él no se asentó en la tierra? Dice la palabra de que él moraba en tiendas, o sea, como un extranjero. Él estaba constantemente moviéndose en la tierra prometida. ¿Qué enseñanza trae eso a nosotros? Hermanos, esta vida y este lugar, linda la ciudad de Apopa, pero para aquellos que han nacido de Dios, no es su lugar eterno. Nosotros vivimos como peregrinos y extranjeros. De hecho, esta es una característica básica de aquel que ha nacido de nuevo.
sabe en su interior y de su interior hacia afuera, Él sabe que la vida que ahora vivimos y el lugar donde nosotros nos movemos, hay algo en nosotros que sentimos que no es nuestro hogar. Cuando escuchamos frases como: esta es mi casa, yo la pagué. Por eso lo más bíblico es alquilar. Obviamente eso es un chiste, ¿verdad? Pero ¿por qué? No me pertenece nada, no me pertenece nada. Básicamente lo que Abraham hacía era constantemente alquilar una porción de tierra, poner sus tiendas, y ahí él vivía por un tiempo. ¿Pero por qué? El versículo 10 dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que Abraham, imagínense, aún previamente a Cristo, el primer hombre que Dios llama para formar de su simiente todo lo que nosotros vemos hoy en día, él comprendió, aún al salir de Ur de los Caldeos, un lugar donde él tenía toda su seguridad, y se fue a un lugar que él no conocía, y ahí él empezó a vivir como extranjero y peregrino en tiendas. ¿Pero por qué? Porque él comprendió y él esperaba la ciudad celestial. Él esperaba la Jerusalén celestial, o sea, el monte de Sión. El monte de Sión representa eso. Los hijos de la promesa que esperaban verdaderamente desde el tiempo de Abraham, la ciudad que tiene fundamentos, dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta ciudad a la cual se refiere aquí claramente no puede ser una ciudad de este mundo. No puede ser. ¿Por qué? Porque si Abraham ya había llegado a la tierra prometida físicamente y él seguía esperando, es porque él comprendió, y esa es la promesa básica, fundamental de todo cristiano. Es la verdad de que nosotros verdaderamente después de esta vida tenemos vida eterna. Y eso es lo que Abraham comprendió desde el principio de los tiempos, como se le conoce como el padre de la fe. Él comprendió: Dios, me llevas a este lugar con una promesa que tú me has dado, y tú vas a formar gran descendencia, pero verdaderamente yo estoy esperando aquella ciudad que tiene sus fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué lindo, qué lindo. Entonces, hermanos, este lugar llamado Sinaí representa la esclavitud, los hijos de esclavitud, dice la palabra. Pero Sión es libertad, es la promesa. Y aquí tenemos los dos pactos. O sea que Agar, el monte Sinaí, significa al antiguo pacto, representa el antiguo pacto, el pacto de la ley. Pero Sión representa el nuevo pacto, o sea, Isaac, el hijo de la promesa, Cristo Jesús, el nuevo pacto que trae libertad. Y esa es la promesa de Dios para todos nosotros. Regresando entonces, hermanos, al texto que leímos primeramente en el capítulo 12. Ahora deseo, hermanos, que veamos del versículo 22 hacia adelante. La primera descripción: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Mis hermanos, todos aquellos que tienen la capacidad de escuchar el evangelio de Cristo Jesús, y todos aquellos de que están en Cristo Jesús, esta es nuestra verdad. Ya no nos acercamos a un lugar, a un Dios temeroso y lejano. Eso es lo que quiere decir. No, esa es la esclavitud, esa es la religión. ¿Qué hago yo para tratar de agradar a Dios? El nuevo pacto no, es ya te acercaste a la ciudad viva, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. La primera descripción de este lugar, dice la palabra del Señor: al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Cuando hablamos del monte de Sión y la ciudad del Dios vivo, la palabra claramente se está refiriendo y habla acerca de un lugar al cual nosotros ya hemos sido acercados. Ahí podemos contemplar claramente, representando la presencia de Dios en nuestro caminar. Si ustedes pueden comparar
Lo que el pueblo de Israel en la antigüedad frente al monte, ellos no podían tener comunión con Dios. El que tenía comunión con Dios era Moisés, y Moisés simplemente transmitía la información a todos ellos. Pero ¿qué de los que ahora estamos bajo el nuevo pacto? Ahora tenemos comunión con Dios. Hemos sido acercados al monte de Sión, ya no esclavos, sino que ahora libres. Dice la palabra, a la ciudad del Dios vivo, no muerto, vivo. Entonces, hermano, esto representa la presencia, la misma presencia de Dios, habitando en medio de su pueblo y en cada uno de nosotros. Eso es en primer lugar. Después, a la Jerusalén, pero la celestial. No la terrenal, sino la celestial. ¿Cuál? Aquella que Abraham vio desde previamente, cuando Dios le llama, y en la cual él empezó a esperar, en la cual él vio hacia adelante. Hermanos, esto significa de que nosotros hemos sido ya acercados, y es el ancla de nuestra vida, y es la esperanza de la Jerusalén celestial. Y esto no es una especie de imaginación, ni tampoco es algo lejano, sino que aquella persona que ha venido a Cristo lo sabe por convicción propia y por seguridad propia que él no pertenece a este lugar. Él sabe que Cristo Jesús ha preparado un lugar libre eternamente y para siempre. En el capítulo 10, ahí mismo de Hebreos, para que esto nos quede ahí en nuestro corazón, hermanos, en el versículo 32 dice algo. ¿Por qué? Porque esto es el ancla. Hermanos, el ancla de nuestro caminar en Cristo no es si Él nos va a sanar o no, si Él nos va a ayudar en nuestras finanzas o no. El ancla de nuestro caminar en Cristo no es nada de este mundo. Absolutamente nada de este mundo, sino en la esperanza eterna, la Jerusalén celestial. Miren estos hermanos hebreos. En el versículo 32 dice: traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. O sea, aquí le están escribiendo y les piden que se recuerden de que cuando ellos fueron iluminados, o sea, cuando Cristo llegó a sus vidas, ellos tuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo. Por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis, ¿cómo? Con gozo. Qué lindo. Y miren lo que dice después. Aquí el escritor no dice, bueno, todo esto sufriste y bueno, pero Dios quiere sacar lo mejor de ti. Dios te va a dar lo mejor. No. Dice lo siguiente: sabiendo que ustedes que han sido maltratados, golpeados, le han quitado todo y sufren con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. En vosotros. Aquí. Claramente, todo enseñanza, hermanos, para creer en esta doctrina de la prosperidad, tendríamos que borrar tantos pasajes de la Biblia para que eso sea verídico. Totalmente, eso no está de acuerdo a la palabra. Los hermanos en los primeros años los despojaban de sus pertenencias y ellos sufrían con gozo. ¿Por qué? Porque había algo mucho más superior: el monte de Sión, la ciudad, la Jerusalén celestial. Y vosotros os habéis acercado, dice la palabra del Señor, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. En tercer lugar dice, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Qué representa eso? A la adoración a Dios.
Nosotros verdaderamente nos hemos acercado y por ese privilegio podemos adorar a Dios. Ese es un privilegio que no lo tiene todo hombre, sino únicamente aquel que ha sido transformado por medio del poder del Espíritu Santo y limpiado con la palabra del Señor. Nos hemos unido a la compañía de muchos millares de ángeles que adoran y conocen y pueden palpar a Dios. En quinto lugar, dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Esto quiere decir que aquellos que se han acercado al monte de Sión son aquellos salvos, salvación eterna. Por eso dice a los primogénitos que están inscritos en los cielos. Sabemos que Dios en Apocalipsis lo menciona claro: aquel que no se encontró en el libro de la vida verdaderamente será echado en el lago de fuego, y ahí será el llorar y el crujir de dientes. Pero nosotros, ya en vosotros aguarda una esperanza. Aquellos que se han acercado al monte de Sión y viven en él, es la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, o sea, la salvación eterna que ya aguarda en nosotros y lleva fruto. En quinto lugar, cerca del monte de Sión y los beneficios del monte de Sión, también nos hemos acercado a Dios, el juez de todos. Aquí lo que vemos es la verdadera autoridad de Dios. En el monte de Sión, dice la palabra, los que se han acercado ahí, se han acercado a Dios, el juez de todos. O sea, aquel que reina, aquel que tiene toda la autoridad, aquel que juzgará a todo hombre. Y eso es lo que todos debemos saber. Aquel que no lo sepa es muy importante. Dios juzgará a todo hombre. Aparentemente en esta vida podemos ver cosas injustas, pero el juez justo verdaderamente juzgará bajo un lente que no se escapará nada y será totalmente justo. Por eso dice, al Dios juez de todos, aquel que va a juzgar a todo hombre, aquel que va a juzgar a toda la humanidad con el veredicto más justo que puede existir en todo lugar. Y en sexto lugar, los beneficios del monte de Sión. Esto es el centro de todo lo que hemos hablado. Os habéis acercado al monte de Sión. Y el 24 dice, o sea, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Jesús es el monte de Sión. Jesús es el nuevo pacto. Jesús es la misma imagen, dice la palabra en Colosenses. La imagen invisible de Dios ha sido claramente visible en la persona de Jesús. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y por Él las cosas subsisten, se mueven, son, serán, han sido, y todo es por Él. ¿Por qué es el Cristo Jesús el mediador del nuevo pacto? Cuando hablamos acerca de los pactos, sabemos que tienen que existir dos personalidades para que haya un pacto. Pues un pacto únicamente se puede hacer entre dos entidades, dos personas. El antiguo pacto, ¿entre quiénes fue? El antiguo pacto fue entre Dios y su pueblo. Dios, por medio de la ley, les dijo al pueblo constantemente: tienen que cumplir la ley justamente con 100% de obediencia, y ustedes serán mi especial tesoro, y yo derramaré toda mi bendición sobre ustedes. Y tantas promesas que tenía el pacto antiguo. ¿Cuáles eran las responsabilidades de los hombres o del pueblo de Israel? Ellos no tenían que fallarle a Dios en nada. ¿Fue eso posible? No fue nada posible. Por eso el pueblo rompía constantemente el pacto de Dios. Por eso la palabra de Dios decía, cuando Dios le decía a Moisés, este pueblo de dura cerviz es pueblo desobediente, pueblo que no comprende, pueblo que no obedece, lo voy a destruir.
Y ahí Moisés se ponía: no, Dios, ten misericordia. Este pueblo tú lo sacaste de Egipto. ¿Qué dirán los demás? ¿De que acaso Dios no tuvo la capacidad de ponerlos en la tierra prometida? Y Él los perdonaba constantemente. ¿En qué consiste, por lo tanto, el nuevo pacto? Hermanos, el nuevo pacto, ni usted ni yo tenemos algo que ver. El nuevo pacto es entre Jesús y Dios Padre. Por eso dijo el Señor Jesús, previamente a su muerte: esta es mi sangre, señal del nuevo pacto. Dios tiene sus demandas claramente por sus atributos, por lo que Él es. Él tiene demandas claras y ningún hombre los podía cumplir. Pero Él se dio a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de hombre. ¿Con qué propósito? De que únicamente Cristo Jesús era capaz de llevar una vida sin pecado y derramar sangre expiatoria por todos los demás. Por eso es importante el versículo en Hebreos que dice Cristo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Por qué tantas falsas enseñanzas que quieren meter a que Jesús tuvo diversas mujeres y Él verdaderamente no tenía una vida libre de pecado? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de decir de que Cristo Jesús verdaderamente pecó? Entonces no era capaz de ofrecerse como sacrificio puro delante de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es y Él representa el nuevo pacto, para que todas las personas después de Él puedan ser atraídas al monte de Sión y podamos decir a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y eso fue desde la eternidad. Dios Padre escogió a su Hijo Jesús y decirle: tú irás, tú habitarás, tú darás tu vida. Y Él en obediencia, Él vino. Claramente no fue algo de que a Dios se le escapó de las manos después de la creación al decir: bueno, la humanidad pecó, ¿qué voy a hacer? No, esto estaba escrito desde el principio de los tiempos. Dios es eterno, a Él nadie le ha enseñado nada y nada le toma por sorpresa. Entonces, hermanos, Jesús es el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cuando la palabra dice que habla mejor que la de Abel, yo quisiera que me acompañaran, hermanos, a Génesis capítulo 4, versículo 10. Sabemos que Abel fue el primer ser humano que murió asesinado. ¿Por quién? Por su hermano, el primer asesino. Dice el versículo 10 de Génesis capítulo 4. Y él le dijo: ¿qué has hecho? Dios le decía a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces lo que quiere decir aquí es que la sangre de Cristo Jesús clama a Dios constantemente para salvación y para limpieza de todo hombre que viene al monte de Sión, que viene y que vive ahí. O sea, lo que representa la libertad que Dios ha dado en la persona de Cristo Jesús a todo hombre y a cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, ya buscando concluir, la palabra del Señor es bastante clara. Nosotros no nos hemos acercado, dice la palabra, a aquel monte de esclavitud, al Sinaí, donde Dios se manifestó en forma de fuego y todo el pueblo temblaba delante de Dios. No sabían qué hacer. Tenían tremendo temor, miedo delante de Dios. No, nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la adoración genuina, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, o sea, a la salvación eterna, a la autoridad por sobre todos, o sea, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Concluyo con esto. El apóstol Pablo en Gálatas comparó a Agar, o sea, el monte Sinaí, dando hijos de esclavitud, con Sara, dando sus hijos, o sea, Isaac, que era el hijo de la promesa. Hermanos, verdaderamente, aquellos hijos de la promesa, aquellos que han venido a Cristo, lavados con la preciosa sangre de Cristo, son
libres. Libres. El monte Sinaí representa el ser esclavo. El esclavo a la ley, lo que hoy se conoce como el legalismo. No hay libertad del alma. Al que más se le restringe, más tiene una vida íntima delante de Dios totalmente destruida. Pero el libre no hace las cosas únicamente porque se les pide, sino que la hace porque su ADN es libre, es hijo de la promesa. Y estos son los que se acercan. Ya no nos hemos acercado a un Dios tirano y lejano que únicamente se ha manifestado por medio de rituales. No, nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Por lo tanto, ahora, por eso la palabra en el Nuevo Testamento constantemente nos dice aquel que está en Cristo y en Cristo y en Cristo. ¿Por qué? Porque el pacto fue entre Dios y Cristo. ¿Y nosotros qué? Nosotros estamos en Cristo, bajo la lupa del perdón, de la sangre y de la cruz del Calvario. Todo hombre será juzgado eternamente y para siempre. Hay de aquellos que al comprender el evangelio no lo obedecen y no lo creen. Lo único que les espera es condenación eterna. No lo crean, pero la palabra no falla y verdaderamente es el evangelio. Por lo tanto, iglesia, nos habemos acercado a lo más hermoso. Como leímos de estos hermanos en Hebreos capítulo 10, tal vez vituperados algunos de los que estamos acá, tal vez sufriendo, tal vez padeciendo, pero debemos de sufrir con gozo. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia mucho mayor que lo que nuestros ojos pueden ver. Y no solamente es una imaginación, no solamente es un mito, no es nada de eso. Es una verdad que aguarda en nosotros. Así que, hermanos, acerquémonos constantemente al monte de Sión, a los hijos de la promesa, al lugar donde hay libertad. Y una vez más les digo, la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial, a los millares de ángeles, a los primogénitos, o sea, la salvación eterna, al Dios juez de todos, o sea, a Cristo Jesús, el mediador del nuevo pacto. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Señor, nuestro corazón se llena de gozos al comprender tu hermosa palabra, Señor. Señor, no somos hijos de esclavitud, Padre, somos hijos de libertad. Señor, no somos hijos del monte Sinaí, como dice tu palabra, no, sino del monte de Sión, Padre. Ahí es donde nosotros pertenecemos. Ahí es donde nosotros estamos, Señor Jesús. Ya no estamos bajo la ley, Señor, aunque verdaderamente debemos obedecerla toda. Pero es únicamente por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Ya no hay esclavitud en nosotros, Señor, sino que hay completa libertad en ti, Señor. Porque nos habemos acercado a la ciudad del Dios vivo. Hemos sido acercados a una vida eterna, a la Jerusalén celestial, la que Abraham vio de antemano y pudo percibir y tener la fe en ella. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. A ti, Señor Jesús. A ti que puedes libertar, Señor, y traes, únicamente puedes producir hijos de libertad, hijos de la promesa. Que están bajo el nuevo pacto, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por verdaderamente salvarnos, Señor. Gracias por producir en nosotros fe para arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, Señor. Nos debemos únicamente a ti, Señor, a nadie más, Padre. Gracias por tu palabra en nosotros, Señor, que produce mucho fruto, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Señor, gracias, que nos da la capacidad de acercarnos a ti, Señor.
hermanos comprendamos estas verdades. Pidámosle al Señor, Padre, dame cada vez más, Señor, entendimiento en tu palabra y vida en ella, Señor. Cada vez más, Señor. Que tenemos en nosotros, Señor, una promesa de las herencias hermosas. Eso es nuestra ancla, Padre, y nada nos va a mover de ahí, Señor. Del nuevo pacto, de la promesa que tenemos en ti, Señor. El cielo y la tierra pasarán, Señor, pero tu palabra no pasará, Padre. Gloria sea dada a Cristo. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.